ángulo C es congruente con el ángulo F y ambos miden 61 grados. Bueno, ya teniendo estas tres implicaciones, ¿qué podemos decir con respecto a ellas tres? Que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. ¿Y eso por qué criterio? Por ángulo, lado, ángulo. Y de esta manera hemos concluido qué tipo de congruencia se nos presentó en este ejercicio. Sabiendo primero identificar lo que tenemos con lo que nos hace falta del otro y así colocar los dos triángulos con una congruencia en común entre ellos. Entonces, vamos a hacer figura. Tenemos esta figura. Esta figura tiene las siguientes letras: Q, M, P, N. Son las letras de esta figura. Entonces nos tienen estos datos. El ejercicio nos da estos datos. Nos dice que el ángulo MQP es congruente con el ángulo NPQ. Y también nos dicen que el ángulo MPQ es congruente con el ángulo NQP. Y nos piden que probar que el triángulo MQP es congruente con el triángulo NPQ. Esto es lo que vamos a probar. Esos dos triángulos son congruentes y hay que averiguar por cuál de los teoremas es congruente, cuál de los tres teoremas. Entonces, ¿qué es lo que primero que vamos a hacer? Vamos a tratar de ubicar estos datos en la figura para así poder visualizar de una mejor manera lo que tenemos, lo que nos hace falta. Bueno, nos están diciendo que el ángulo MQP, entonces vamos a buscar M, vamos en el orden MQP, es decir, esto, MQP, aquí, es congruente con NPQ, NPQ, le ponemos una raya, porque ellos tienen la misma medida. Ahora, ¿qué es el otro dato que tenemos? El otro dato que tenemos es que el ángulo MPQ es congruente con NQP. Así le ponemos dos rayitas a los que son iguales entre sí. Bueno, entonces vamos a organizar esta información que tenemos. Solución colocamos, teniendo ya ubicado en la figura, vamos ahora sí a solucionar. Tenemos que el ángulo MQP es congruente con el ángulo NPQ. Esto porque es por dato. Acuérdense que hay que colocar la implicación, la razón por qué son congruentes. Ya eso nos lo da el ejercicio. Cuando algo nos da el ejercicio, colocamos que ese es el dato. Ahora, nos están diciendo que el ángulo MPQ es congruente con el ángulo NQP. Y eso también es por dato. Dato del ejercicio. Ahora, hay que observar bien esa figura. ¿Qué nos haría falta para que se formara un criterio de congruencia
conocido. Entonces, hay un teorema que dice que todo segmento es congruente consigo mismo. ¿Cuál es el segmento que comparten los dos triángulos? UP. Entonces, ¿qué podemos deducir acerca de eso? Que este lado es común a esos dos triángulos. Y como es común a esos dos triángulos, podemos afirmar que QP es congruente con QP. ¿Y esto por qué razón? Todo segmento es congruente consigo mismo. Todo segmento con él mismo es congruente. Eso es una propiedad. Entonces, ¿qué criterio de congruencia se nos ha formado aquí? Se nos ha formado el criterio de congruencia ángulo, lado, ángulo. Entonces, en consecuencia a lo que acabamos de escribir, las tres implicaciones que tenemos, ¿qué podemos decir? Entonces, hay una congruencia, ¿verdad?, de dos triángulos. El triángulo MQP es congruente con el triángulo NPQ. ¿Y esto por qué? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Y de esta manera tenemos la prueba que nos estaban pidiendo, de que buscáramos de alguna manera por qué esos dos triángulos eran congruentes. Bueno, ahora vamos a realizar un último ejercicio que viene dado por la siguiente figura. Dada la siguiente figura, vamos a hacer esa figura. Esta figura entonces tiene estas letras A, B, E, D y C. Tenemos esta figura así. Entonces, nos dan unos datos. En este caso los datos son el ángulo A congruente con el ángulo C, y también nos dicen que E es el punto medio de AC. Ahí se nota, E está en el medio de quién, del segmento AC. Y nos piden probar que el triángulo AEB es congruente con el triángulo CED. Bueno, como primera medida hay que ubicar los datos en la figura. ¿Eso para qué? Para guiarnos qué es lo que tenemos, qué es lo que nos hace falta, como hemos dicho anteriormente. El ángulo A tiene la misma medida que el ángulo C. Entonces vamos a ubicarlos aquí. Tienen la misma medida. Y nos dicen que es el punto medio. Recordemos que si un punto está en medio, es el punto medio de un segmento, ¿qué quiere decir? Que este lado con este lado van a tener la misma medida porque está en el medio de ese segmento y lo va a dividir en dos segmentos iguales. Entonces, vamos a ir organizando qué es lo que tenemos. Solución. En la solución vamos poniendo qué es lo que tenemos. Tenemos que el ángulo A
es congruente con el ángulo C. Esto es por dato, hay que escribir por qué. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos? Que es el punto medio de AC. Y habíamos dicho que si es el punto medio, entonces, ¿qué sucede? AE va a ser congruente ¿con quién? Con CE. Porque es el punto medio y lo va a dividir en dos a ese segmento. Bueno, entonces, ahora, ¿qué nos falta a nosotros para buscar una congruencia? Esos son los únicos datos que nos da el ejercicio. Entonces hay que pensar qué otra congruencia se nos puede formar allí con alguna situación o un teorema que ya hayamos tenido en cuenta, que se nos haya presentado en otro ejercicio que hemos hecho en clase. ¿Qué pasa con estos dos ángulos que tenemos aquí? Este ángulo con este ángulo. Nosotros habíamos visto que esos ángulos se llaman ángulos verticales. Y habíamos dicho que los ángulos verticales siempre van a tener la misma medida. ¿Qué quiere decir? Que este ángulo de acá con este ángulo van a tener la misma medida. Y por consiguiente, ¿qué pasa? Que ya se nos estaría formando el criterio de congruencia ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Ya lo tenemos perfecto, pero entonces hay que especificar acá qué fue lo que sucedió. Entonces, ¿qué podemos decir? El ángulo AEB, en este orden AEB, ¿con quién es congruente ese ángulo? El ángulo AEB, con el ángulo CED. CED. ¿Eso por qué? Por ser verticales. Verticales. Y ya tenemos la congruencia de los dos triángulos, ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Entonces, ¿qué podemos decir? Entonces, el triángulo AEB es congruente con el triángulo CED. ¿Por cuál criterio? Hay que escribirlo. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. De esta manera hemos resuelto algunos ejercicios con congruencia triangular. En el próximo video estaremos practicando más de este tema que es un poco extenso.